Bueno, comenzamos la grabación de la sesión ahora. Cuando vayamos a hacer los trabajos en grupo, la sesión de prácticas de coaching, pararemos la grabación, ¿vale? Porque estaremos trabajando con ejercicios reales de una persona que voluntariamente propondrá y, bueno, hay que respetar un poco la intimidad ahí. Antes de empezar, hemos realizado una pequeña encuesta para conocer un poquito las personas que estamos hoy aquí. Debería voy a iniciar la votación yo mismo, Gastón, y debería avisaros Zoom de que abajo en la botonera de que hay una encuesta para rellenar. Vamos a ver si os ha parecido. ¿Les ha parecido? ¿Sí? ¿Les ha parecido? No. ¿No? No, no, a mí No, no. no. En la botonera hay una A ver, que... ahora en el chat. No, en el chat No, no. es que te No, en dice el chat no. En la botonera debería aparecer una pregunta o O una zona que es un votación. pop-up. Un pop-up que salga con una pregunta, si no. Eso es una configuración. Creo que No, no la mayoría de la aparece. gente no le apareció. No, no, no sale. En la botonera no hay una columna que es votación. Si le hacéis clic, quizá os aparezcan las votaciones que estén activas. Se nota que estamos probando esto por primera vez, ¿verdad? Sí, antes lo probábamos hoy y no. Y ahora ¿No? no sale. No, no, no. No. Qué raro. Espérate, finalizo la votación y empiezo de nuevo a ver. Relanzar la votación 1. Venga, sí. Perdón, hay que abrir los participantes para ver los botones. Hay que abrir la vista de participantes y ahí están todos los botones, creo. Con Sí, correcto, están ahí. Sí, sí, sí. Vale, vale. Pero esos son los botones de levantar la mano y demás. ¿eh? Sí. En principio les debería aparecer un pop-up con una pregunta y opciones tipo multiple choice. Decía ya, en general aparece como pop-up, pero no está apareciendo la encuesta. ¿Y si no compartes el PPT? Bueno, básicamente si queréis lo hacemos como comentaba. Con No, el chat, digo tiene. que saques que no compartas pantalla, a ver qué pasa. Venga, voy a probar, sí. Vale, ya que estamos, hacemos la prueba. A ver, un momentito, finalizo la votación. Paro vídeo. A ver, relanzo la votación. A ver ahora qué tal. A ver. ¿Salió algo distinto? No. No, porque sigo compartiendo. No. Sigue la gente sin poder votar. Bueno. No. Bueno, pues nada, nos quedamos sin la encuesta. El próximo día, no sé, lo habíamos probado esta tarde Gastón y yo, pero por lo que sea no funciona ahora. Sí, listo. Básicamente lo que quería... Sí, que si queréis podéis pasarnos un poco qué queréis preguntar y lo montamos mientras vosotros vais empezando, lo montamos nosotros en algún servicio de estos. Venga, perfecto. Pues lo que queríamos preguntar son solo dos preguntas. La primera, ¿cuál es la experiencia practicando coaching? Y habíamos pensado en 5 diferentes opciones, que era, pues no conozco nada de coaching, he leído algo, tengo práctica pero no he tenido mucha formación, tengo una formación básica y cierta experiencia, o soy un profesional del coaching. Uy, alguien ha podido votar. O sea que, de alguna forma, está funcionando. Y la segunda pregunta... Nacho, ¿cómo votaste? Vale. Nacho, explícanos cómo votaste. Hola, perdón, es que he llegado tarde y lo primero que he visto ha sido la encuesta y pensaba que llegaba al último y corriendo la he ¿Te rellenado. pareció? A lo mejor no tenía te que haberlo sale hecho. cuando te unes a la sala, ¿no? ¿Eh? A lo mejor te sale cuando te unes a la sala, como dice Nacho que ha llegado Puede ser. tarde. Yo es que pensaba que llegaba el último y por eso corriendo si no tenía que haberla contestado. No, perfecto. Si es que estábamos intentando hacer que funcionara y no lo conseguíamos. Por eso te decimos. Y yo también tarde y me apareció apenas abrí la ventana. Ok. A los que ya estábamos no sabemos por qué no aparece, pero bueno, sigamos adelante. Bueno, yo creo que seguimos. es un punto, si quieren, Sí. incluso en el chat, si quieren poner, la idea es era un poco entre 5 niveles de cuánto sabes, conoces de coaching. Si no tienes casi nada de conocimientos, no sabes mucho. Si has leído, sabes algo del tema, tienes algo de práctica, te has formado o eres un coach profesional. Entonces, si quieren, pongan en el chat un poco, así con 1 o 2 palabras, cuál es su punto. Así es para nosotros también tener una idea del nivel de conocimiento de todos los que estamos. Muy bien.
Ok. Es cierto, he salido, yo he vuelto a entrar y me ha salido la encuesta. Vale, pues ya lo sabemos para la próxima. Lo tenemos que dejar activado. Activarla antes de entrar. Entonces vamos probando Formación sobre la marcha. media, no sé nada, leer un poquito, práctica y formación, poco conocimiento, NPI, he leído un poco, no sé nada, sin formación reglada, no sé nada, formación media, trabajo de coach hace poco, cero experiencia, he leído, soy coach, no he certificado como Agile Coach, pero tengo poca experiencia profesional, algo he leído, solo teoría, formación práctica, he leído algo. Somos muy leídos en el grupo, eso sí. Sí, sí. He leído cosas, también algo de formación, Ok, todos tenemos, por la gran mayoría por lo menos, conocimientos de haber leído y algo de práctica tenemos. Hay varios con conocimiento de coaching, incluso formación y certificación. Está guay porque en los momentos que nos separemos en grupo, y particularmente cuando hagamos el coaching dojo, a los que del grupo, los que tengan más experiencia, les vamos a pedir si pueden tomar el rol más de facilitador para ayudar en esa parte del dojo a que el ejercicio fluya mejor. ¿Okay? Así que, bueno, lo volvemos a explicar igual cuando hagamos el dojo. Bien, Perfecto. ¿qué estaremos hoy, Gastón? Primero, vamos a hacer un par de píldoras de conocimiento. Primero, un esquema rápido para entender dónde, cuando hablamos de coaching, dónde encaja y cuáles son esas herramientas de coaching y cuáles son los diferentes estilos para ayudar a equipos o organizaciones. Y luego vamos a enfocarnos en dos de los tres principales bases del coaching, que es saber escuchar, la escucha activa y saber preguntar. La siguiente fase que haremos será saltar al dojo. Sin más, si queréis, pasamos al principio, ¿no? Sí, pues vamos allá. Lo primero, tenemos que tener en cuenta que cuando estamos trabajando con equipos, es muy diferente el considerar cuando estamos haciendo consultoría, cuando estamos haciendo mentoring o cuando estamos haciendo coaching. Las diferencias son, cuando estamos haciendo consultoría, estamos haciendo, es decir, estamos realizando el cambio, estamos nosotros tomando las riendas del cambio que hay que realizar, que hay que hacer, y estamos siendo los que ejecutan ese cambio. Normalmente un consultor también realiza ciertas formaciones durante su estancia en una organización. Cuando estamos tomando un rol de mentor, estamos aconsejando, estamos tomando como base la propia experiencia que tenemos de los años anteriores, viviendo situaciones similares, y estamos dando una guía, dando un acompañamiento, pero guiando nosotros, diciendo hacia dónde hay que ir. En ocasiones, en circunstancias, también utilizamos herramientas de coaching para invitar a la reflexión, para que la persona o la organización vaya de alguna forma llegando hacia estas conclusiones, pero queremos que llegue a las conclusiones que nosotros vamos guiando. No es que crezca por sí mismo y que por sí mismo vaya descubriendo cosas distintas. Cuando hablamos de coaching, hablamos de acompañar a esa persona, a ese grupo, a esa organización, de forma que dejamos que nosotros no dirigimos el camino, nosotros solo proveemos herramientas para que ese camino vaya siendo lo más suave posible, lo menos atascado posible, y nos vamos a basar sobre todo, por supuesto, en empatía, pero sobre todo en saber escuchar y en saber preguntar. No somos, en este último nivel, no somos los que decidimos hacia dónde hay que ir. Tenemos habitualmente aquí en nuestro gremio un ruido, que es el propio nombre de la profesión, que es Agile Coach, que nos encontramos habitualmente, que lo que estamos haciendo, según en qué momento, en qué organización, en qué grupo, en qué persona, nos estamos viendo saltando de un sitio a otro. ¿En qué momento o qué tipo de fase de aprendizaje podemos encontrar con una persona o con una organización? Se habla mucho en artes marciales del concepto Shuhari. Cuando habla de, no sé si viste, bueno, la mayoría veríais la película Karate Kid, ya sea la versión antigua o la nueva, en la que al principio está la famosa escena del dar cera, pulir cera. Esa es la primera fase de un aprendizaje en la que ese sensei, ese mentor, lo que está intentando es que la persona coja una serie de patrones, una serie de prácticas, y en ese momento no es necesario, no es tan importante el que entienda por qué lo está haciendo, sino el que aprenda a hacerlo muy bien, el que lo ejecute muy bien, que lo sepa hacer perfectamente todo, y sobre todo que los patrones que está haciendo lo haga exactamente tal como son.
En la segunda fase de conocimiento es una fase en la que se le llama HA en este proceso de artes marciales, y es una fase en la que la persona o el equipo ya es capaz, ya entiende perfectamente todos los patrones básicos que tenía que conocer. A base de tanto repetirlos y de vivir situaciones, se ha encontrado momentos en los que ya ha entendido, ha visto claramente por qué era importante, ya es capaz de razonar, ya llega un punto en el que empieza a aprender muchas más técnicas distintas para resolver los mismos problemas, las entiende, es capaz de enseñárselas a otros porque ya las ha entendido realmente y las ha comprendido. El último nivel de aprendizaje, que ellos llaman DI, es cuando lo tienes tan interiorizado todo que ya no, para ti no se trata de prácticas, sino de principios, de los valores que hay detrás de esas prácticas. Entonces, lo tienes tan interiorizado que eres capaz de crear nuevas prácticas para según qué situaciones van apareciendo, porque lo que tú tienes es interiorizado esos principios, esos valores. Hay un ejemplo práctico que me gusta usar cuando hablo de este proceso de aprendizaje, que es el pedir feedback a los equipos después de una retrospectiva. Es decir, que el Scrum Master después de la retro le pida a los asistentes qué tal ha ido la retrospectiva, qué les ha gustado, qué no les ha gustado, en cualquier formato. Esto es algo que la primera vez que, cuando alguien hace la primera vez una retrospectiva, no tiene por qué verle el valor en ese momento, la primera vez. Pero llega un momento en el que, según cómo vaya variando, vayan desarrollándose esas retrospectivas, antes o después aparece el valor de pedir el feedback al final. Por ejemplo, si la retrospectiva de este Scrum Master, por lo que sea, no está siendo capaz de hacerla óptima, si reiteradamente al final de la retro el feedback que le va dando el equipo es que no están sacando el provecho, el valor del tiempo dedicado no le está yendo bien, al cabo de la tercera o cuarta retro, como mucho, ese Scrum Master se dará cuenta de que tiene que cambiar totalmente la estructura, tiene que cambiar algo está yendo muy mal. Pero no anteriormente no se va a dar cuenta. Uy, ¿qué ha pasado ahí? Ha aparecido una línea en la pantalla, no sé. Lo siguiente que es interesante reflexionar es cuál es la aproximación adecuada que tenemos que utilizar según el estado de aprendizaje o la etapa de aprendizaje en la que está este equipo, esta persona. Si un equipo o una persona está en la fase SHU, no tiene mucho sentido que llegáramos con una aproximación de abrir preguntas y de reflexiones y tal, porque en ese momento lo que necesito es una información concreta, datos, herramientas, tangibles. Necesito, como en el mejor de los casos, que te pongas al lado mío, verte cómo lo haces tú y yo imitar y entender realmente o que me vayas explicando el por qué lo vas haciendo de esa manera. O sea, encaja muy mucho en esa fase SHU una aproximación de consultor. En una fase HA, en la que lo que necesito es, yo ya he entendido por qué hacía tales prácticas, de las prácticas básicas, y ahora estoy aprendiendo prácticas avanzadas, diferentes formas para resolver el problema. Aquí necesito, o encaja muy bien, una aproximación de mentor. Cuando estoy en una fase RI, en lo que necesito son inspiración, o sea, es aprender, mirar a mi alrededor qué otros cuerpos de conocimiento hay, qué otras áreas, qué experiencias, qué otras cosas totalmente distintas de las que yo estoy, puedo tomar conocimientos. Ahí es donde encaja perfectamente un coach o la aproximación de coach, porque es donde lo único que voy a hacer es ayudarte a guiar, ayudarte a orientar tu pensamiento, a que tú guíes tu propio camino. Yo te voy a poner herramientas para que vayas en esa línea. Ahora bien, esta evaluación de si estoy en SHU, en HA o ERI, uno de los problemas que nos solemos encontrar como consultores es que no sea compartida. Es decir, es clave que nosotros tener claro dónde está la persona o el grupo con el que estamos trabajando, pero que este grupo también lo tenga claro. Una desintonía en este momento puede provocar problemas variopintos. Pues si, por ejemplo, yo considero que una persona está en HA y yo le vengo pues yo pienso que está en HA, le vengo con una aproximación de mentor, pero esta persona se autoconsidera a sí mismo que está en RI, por más que tú le intentes dar esas opciones y le intentes considerar, pues mira, en tal sitio lo resolvieron así, lo resolvieron asado, tú lo vas a descartar. Va a descartar porque no entiende, no le vale. Tú no le estás dando cosas que él necesita. Yo necesito crear, yo necesito ir más adelante. Y el caso contrario igual. Si una persona está en HA y tú le vienes con aproximaciones, preguntas para que desarrolle sus propios métodos, sus propias cosas, cuando todavía es demasiado pronto, puede derivar a que vaya tomando decisiones y opciones que le lleven a fracasos, a errores, con lo que es las consecuencias que eso pueda provocar en su contexto. Sí, y también es importante el punto que comentaba Fernando de el Agile Coach, ¿no? Y el tema de, ya tenemos el nombre de Agile Coach, pero trabajamos a veces con más consultoría, aconsejando o acompañando. Y es importante que ambas partes sepan en qué mecanismo, qué herramienta estamos utilizando en cada momento y por qué.
O sea, también como saber en qué creemos, en qué situación creemos que está el equipo, la persona, la organización, pero también, ok, yo ahora esta parte voy a actuar más dirigiendo, haciendo, tomando decisiones junto con alguien, porque es el momento, porque estamos en un estadio. Entonces, ambas partes tienen que entender cuál está haciendo esa relación. Y más si nos estamos yendo hacia un escenario más de coaching, porque el coaching es algo que tiene que ser bidireccional y que el coachee, digamos, es la persona que tiene que estar queriendo ese proceso de coach. Claro, aquí otra reflexión interesante es que tenemos que ser capaces nosotros de movernos bien en cada uno de los niveles. O sea, no pecar, no abusar de donde yo me siento cómodo, sino abusar de lo que la organización, el coachee o lo que estemos trabajando necesita en cada momento. O sea, tener claro y saber distinguir cuándo van produciéndose esos cambios y cómo poco a poco tenemos que ir cambiando ese estilo nosotros de una forma acordada con el sistema, con las personas con las que estamos trabajando. Como decíamos, hoy nos vamos a enfocar sobre todo en herramientas de coaching, ¿vale? O sea, de las 3 herramientas, yo diría, más importantes del coaching, que son la escucha activa, la pregunta y la empatía, que es la más importante quizá, pero es la que en este momento hoy nos vamos a trabajar. Hoy estaremos sobre todo con escucha activa y con pregunta. Hemos preparado un par de píldoras de conocimiento para compartir antes de luego saltar a la práctica. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Algo que comentar a alguien? ¿Algo que añadir? Pueden hacerlo sacándose el mute o por el chat, como prefieran. Venga. ¿No? Ok, entonces, escuchar, ¿no? Y a mí esta imagen me gusta porque escuchar implica un poco más que solo el oído. Entonces, vamos a ver un poco qué significa escuchar y cuáles son los niveles de escucha, ¿no? Y por qué es importante. Entonces, primero, es súper importante la escucha, porque el coaching, la mayor parte del coaching se basa en escuchar, en saber escuchar, en abrirme y en obtener toda esa información para poder realmente acompañar. Sin escucha nunca va a haber coaching. Es imposible sin una buena capacidad de escucha poder hacer un proceso de coaching. El abrirnos y realmente tener una escucha activa, empática, que ahora vamos a ver los distintos tipos de escucha, es muy poderoso porque genera un entorno de confianza, de apertura y de fluidez de información y de la relación. Cuando generamos ese entorno donde nos sentimos cómodos, hay una apertura y confianza y podemos entender a la otra persona y acompañarla, e incluso acompañarla en su reflexión, en su proceso de aprendizaje, crecimiento, vamos a poder avanzar y para eso es clave la escucha. Y obviamente al poder escuchar y vamos a estar pudiendo abrir, es como abrir mucho el abanico de la información que tenemos y es abrirnos a nuevas perspectivas. Tenemos que tener curiosidad, tenemos que estar abiertos y escuchar. Mientras más apertura generes, mejor vas a estar escuchando y más nuevas perspectivas y nuevos puntos de vista vas a poder vos generar en la otra persona, porque también para el proceso de coaching lo que estás queriendo es acompañar a la otra persona en su proceso. Y obviamente, para poder preguntar, que hablábamos que es la otra habilidad muy importante del coaching, tenemos que primero poder escuchar, estar en sintonía con lo que estamos recibiendo de la otra persona y a partir de ahí vamos a poder preguntar y empezar a hacer esa indagación y ese proceso de autodescubrimiento, autocrecimiento o lo que sea. Ahí me gusta el punto de que ahí el escuchar es alejarse de uno mismo. Es un proceso de soltarme a mí y acercarme hacia el otro, ir hacia el otro, pero no ir hacia el otro para invadir, sino ir hacia el otro para acompañar y para acompañar y soportar en su proceso. Entonces, ese concepto de me estoy abriendo al otro. Y un punto también muy importante, que acá estamos hablando de coaching, pero en
la escucha es una habilidad muy importante, no solo para el coaching. Si yo les pregunto ahora que piensen en 5 personas que ustedes consideren que tienen una excelente capacidad de escucha, piensen, imagínense 5 personas que se le vengan a la cabeza que crean que tienen una excelente capacidad de escucha. Quizás les está costando encontrar 5, ¿no? Como, uff, qué difícil. Ok, pero es difícil porque tener una excelente capacidad de escucha es una habilidad que tampoco, que no abunda. Pero ahora piensen también de esas personas, si consiguieron 1 o 2, piensen ahora en qué percepción tienen ustedes de esas personas. Probablemente tengan una muy buena percepción de esas personas. ¿Sí? Y de una percepción que probablemente tengan muy buenas habilidades de liderazgo, sean alguien con quien tienes más confianza. Entonces, ahí está también el poder de la escucha, no solo para el coaching, sino como una habilidad clave para el liderazgo y una habilidad como profesional en otros aspectos. ¿Vale? Y también es importante, si pasamos a la siguiente, entender que la escucha, muchas veces hablamos de escucha y estamos pensando en las palabras, ¿no? El contenido verbal, el lenguaje verbal de lo que estamos escuchando. Tenemos que tener muy en cuenta que el lenguaje verbal es un 7% de la comunicación. El lenguaje de la calidad de la voz, o sea, entre el lenguaje verbal y la calidad de la voz, que la calidad de la voz podría ser el tono, el volumen, la cadencia, la intensidad. Esto lo puedo percibir con mis oídos, ¿no? Con mi sistema auditivo. El contenido son un 7%, la calidad de la voz ya es un 38%, y eso con un solo sentido. Pero a eso le tenemos que añadir también el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal y corporal, que es un 55%. Entonces estamos viendo que la mayor parte de la escucha no es el contenido, no es el qué, sino es el cómo se transmite ese contenido. ¿Sí? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces asociamos escucha al sistema auditivo, al contenido, a las palabras. Pero tenemos que ir mucho más allá, porque si nos quedamos solo con eso, nos estamos quedando con ni siquiera un 10%. Estamos acotando muchísimo nuestro espectro de comunicación y no vamos a realmente poder tener una escucha activa y una escucha empática. Ok. Esto para entender el poder que tiene la escucha y la importancia de la escucha. Entonces, tenemos que intentar, si pasas, Fer, a la siguiente, tenemos que intentar oírnos del oír al escuchar. Entonces, si pensamos en oír, probablemente, ¿no? Vemos esta imagen y estamos pensando en esto, ¿no? El sistema auditivo, unas orejas grandes y saber oír, que encima a veces lo relacionamos con escuchar, pero no, eso es simplemente oír. Entonces tenemos que pasar de ahí a, bueno, aquí, a mucho más, ¿no? A ese momento de, oh, qué mono este perrito, que tenemos que abrirnos a usar muchos más sentidos, no solo el sentido de la audición, no solo el oír, ir mucho más allá. Incluso llegar a conectar a las emociones, a ese momento de, oh, qué mono ese perrito. Okay. O sea, llegar a ese punto de conexión. ¿Sí? No sé, entonces estamos hablando de pasar del oír al escuchar, e incluso un poquito más, a conectar. ¿Sí? Entonces, de ahí si hablamos cómo hacer eso, podemos ver 3 niveles de escucha. Si empezamos por el primer nivel de escucha, la escucha interna. La escucha interna es, ya estoy en escucha, o sea, no es solamente oír, ya estoy escuchando y viendo más, pero está muy enfocada en mí mismo, en yo, que soy el que estoy escuchando, y me centro la escucha en mí. Mantengo la escucha en mis propias interpretaciones y estoy escuchando lo que el otro me dice, pero estoy más hablando estoy teniendo más un diálogo interno y juicios, interpretaciones, y esos juicios e interpretaciones además los estoy haciendo desde mis modelos mentales. ¿Sí?
estoy pensando más en cómo eso que me está diciendo me está afectando a mí, cómo le voy a contestar. Entonces, es un nivel de escucha que probablemente se centre no solo en el contenido, las palabras y demás, pero está centrado en mí y no en la persona que me está hablando. ¿Okay? Entonces, un primer nivel de escucha, es el dibujito aquí, ¿no? Es muy centrado. Después pasamos a un nivel de escucha que se habla enfocado o ya una escucha activa, donde la atención, la atención sí queda en quien está hablando. Ya me estoy poniendo la atención 100% en la persona que está hablando. Ya estoy intentando o estoy escuchando mucha más información, no solo me estoy centrando en lo que dice, sino estoy abriéndome a ver el lenguaje no verbal, a intentar entender un poco más desde su punto de vista y empezar a indagar. Hay un punto de empezar a indagar y asumir que yo no soy el que sabe y que tengo que entenderle al otro, tengo que preguntar, indagar. Y también, también hay un punto de chequear si estoy escuchando y estoy comprendiendo bien la información que estoy recibiendo. Ya ahí hay un asegurarme que estoy entendiendo bien al otro. Entonces ya ahí un poquito empieza más empatía. Y pasamos a el tercer nivel, que obviamente incluye el anterior, que es la escucha global o empática. Aquí ya estoy conectando con los 6 sentidos. ¿Y por qué digo los 6? Si tenemos 5. Hay una parte también de conectar con la intuición. O sea, estar con los 5 sentidos, pero también usar mucho la intuición y estar más en ese punto de conexión, ¿no? Que hablaba del punto de pasar del escuchar incluso al conectar. Entonces, tengo que abrirme a todos los sentidos, tengo que intentar escuchar y comprender las emociones, ver más allá de lo que la persona dice, incluso no verbal, con su lenguaje corporal, pero más allá de eso, intentar entender cuáles son sus cuestionamientos, entender o indagar en cuáles son sus cuestionamientos, cuáles son sus miedos, qué emociones hay ahí, y ayudarle, a partir de ahí, ayudarle a la otra persona, con preguntas obviamente y con ida y vuelta, a entender mejor cuáles son sus cuestionamientos, sus inquietudes y a acompañar en el proceso de descubrimiento de la otra persona. Yo ahí ya me tengo que desprender de mí, es lo que hablaba antes. Yo estoy escuchando, pero estoy sirviendo a la otra persona para que haga su proceso de descubrimiento, y lo que voy a hacer es, gracias a yo ser un punto de diferente y poder trabajar en tener diferentes perspectivas, ayudarle a la otra persona a ir haciendo ese descubrimiento por sí mismo. ¿Okay? Entonces, estos son un poco los 3 niveles. Y es importante, obviamente, cuando hablamos de coaching, tenemos que mínimo estar, o sea, el coaching estamos en la escucha global. Como mínimo, tenemos que estar en una escucha activa. ¿Sí? La escucha interna ya ahí no hay posibilidad de proceso de aprendizaje en la conversación y en el ida y vuelta, en la comunicación. ¿Okay? Entonces, algunos tips de cómo conseguir eso. Cosas que tengo que hacer para entrenarme también, porque no es fácil, es como muy lindo, sí, 3 niveles. Pero puntos acá puse muy pocos porque sé que se había visto que hay mucha gente que sabe mucho de esto, pero algunas cosas son contacto visual, mantener el contacto visual, asentir mientras habla, no de forma forzada, pero sí al tener esa conexión, estar como asintiendo con lo que vayas haciendo, dando ese feedback de que estás en contacto y en conexión con la otra persona. Aprender a reconocer el lenguaje no verbal, resumir mucho lo que estás entendiendo y parafrasear para asegurar que estás entendiendo lo que la otra persona está queriendo decir. Y aquí hay muchas más, pero en vez de yo nombrar muchas, me gustaría que en el chat pongan tips de cosas importantes a tener en cuenta a la hora de escuchar, o importantes a uno hacer
para poder trabajar en un nivel de escucha global o empático o activo. ¿Sí? Mientras vas dirigiendo a la gente, añadiría lo importante que es en el reconocimiento del lenguaje no verbal, el no interpretar esos gestos. O sea, no hacer una interpretación de qué hay detrás de los gestos, sino simplemente reconocer. Veo que te tiembla la mano, veo que te parpadeas, veo que te has cruzado de pies a hablar esto. Siempre solo reconocer, sin interpretar ni asumir qué hay detrás. Totalmente, sí. Sí, no entrar en la paranoia de, oh, claro, cuando mira a la derecha, no hacen... No, porque ya estás en tu diálogo mental. Exacto. Es reconocerlo. Me gusta que salieron dos ya de no tener miedo a los silencios. Exacto. O respetar los silencios. Eso es muy importante. Luego lo mencionamos también, sí. No interrumpir, no juzgar, preguntar si algo lo hemos entendido, sin juzgar. Guay. ¿Algo más? Una pregunta a la vez, por el punto. No avasallar. No... Aceptar, hay apertura, aceptación. No comparar, muy bien, sí. No compararse totalmente. Es lo que decíamos, para poder escuchar me tengo que desprender de mí. Y tengo que hacer ese ejercicio de dejar mi ego y desprenderme de mí para estar en una apertura hacia el otro. Sí, que se muestre el interés sobre lo que se está hablando. Preguntar cómo estás antes de empezar, hacer esa conexión es buena. Sí, no suele saltarse. Genial. Muy bien. Intuir, hay un poco de intuición. Que hable por chiros, claramente, sí. Hay mucha escucha y poco hablar uno. Conexión verdadera. No directividad. Me gusta, después vamos a ver si espero que se pueda hacer un copy-paste de todo lo que ha salido acá en el chat y lo vamos a poner en un documento. Hay una frase que una frase que me quedó, me dijo mi padre cuando era pequeñito, que era: tenemos dos ojos, o sea, una boca y dos oídos para que hablemos la mitad de lo que escuchamos. Pero cuando estamos hablando si te lo llevas a la escucha global, tienes que, no solo se trata de tu boca y tus oídos, se trata de tu boca, tus oídos y tus ojos. O sea, que tienes que hablar todavía menos para dar más tiempo todavía a tu resto de sentidos para que estés prestando más atención todavía a lo que está sucediendo. O sea, que la proporción cuando estás coacheando tiene que ser aún más baja. Me gusta que ya están saliendo temas de preguntas. Sí. Y ahora vamos a hablar de... Ahora vamos para allá. Venga, hablemos de preguntas. Hablemos de preguntas. Venga. Antes de ponernos a hablar de qué tipos de preguntas hay y hacerlo más en la parte más teórica, queríamos romper aquí con un ejercicio. Lo que vamos a hacer es hacer una práctica de evaluar el impacto de las preguntas. ¿Cómo funciona? Vamos a generar grupos y una persona va a exponer una situación real que esté viviendo. ¿Sí? La persona del grupo que quiera no va a tener que responder a esa pregunta. Entonces, la persona va a exponer una situación y los otros van a ir haciendo preguntas espontáneamente, haciendo una pregunta. La persona que expuso la situación simplemente tiene que escuchar la pregunta, reflexionarla internamente y hacer una evaluación de 1 a 5 de cuánto me impactó esa pregunta. ¿Sí? ¿Hago grupos de 4 o 5 personas? Sí, grupos de 5 personas. Vale. Uno es una pregunta superficial, me mantiene, no me dice nada, no me está moviendo. 2, me está haciendo pensar. El 3 ya me está, ¿qué esquema mental estoy aplicando aquí? 4 ya me está tocando quizás las emociones. El 5 ya me está yendo, a hacerme pensar sobre mis creencias, mis valores. ¿Saben? Estos son ejemplos, pero es la profundidad con la que me impacta esa pregunta. Por ejemplo, para hacer un ejemplo rápido, yo pongo ahora una situación que estoy viviendo ahora, ¿no? Justo me iba a cambiar de trabajo, no público, no sé si esto se debería hacer, pero me iba a cambiar de trabajo y en el medio hay un ERTE en mi empresa y además la empresa donde me iba a ir me dice que no, pero yo ya había presentado la carta de baja voluntaria y todo un lío, ¿no? Y ahora la verdad, si bien estoy diciendo, bueno, a ver si puedo tirar para atrás, esto, lo otro, que se va a resolver, pero me siento en una situación de no saber bien
qué es lo correcto hacer porque me genera un poco de, lo correcto para mí, pero me genera un poco de cosa emocional el hecho de tirar para atrás y es una situación que no me está gustando, digamos, tener que vivir por ella. Entonces, Fer, ¿qué pregunta me harías para ayudarme a reflexionar? Pues, ¿dónde quieres estar a final de año? ¿Sí? Y eso es todo lo que tengo que hacer. No tengo que contestar la pregunta ni nada. ¿Ok? En este caso dije un 2. Ok, me hizo pensar un poquito, pero no me conectó muchísimo más. ¿Sí? ¿Esa es alguna duda? Si no, ya hacemos los grupos y son 10 minutos de ejercicio. Venga. ¿Sí? Xavi, por cierto, ¿les puedes explicar a la gente, para aquellos que no lo sepan, cómo cuando estás haciendo el trabajo en grupo puedes reclamar la atención de los organizadores para que podamos ir? Lo digo Xavi porque sé que Xavi anteriormente lo ha estado utilizando. Uy. Xavi. Espera, que estaba en mute, ¿vale? Vale. Creo que hay una, aquí, déjame ver, pero hay un punto en el cual se levanta la mano, ¿vale? Y déjame encontrarlo. Si cliqueas en participantes, Xavi, donde pone participantes, ahí aparece. Ahí está, perfecto, Vale. sí, donde pone Perfecto. participantes a la izquierda. Venga, perfecto, gracias Xavi. Pues Okay, nada, le damos a los grupos. hacemos grupos y vamos a hacer unos, no vamos a llegar a 10 minutos, unos 7 minutos, 5, 7. ¿Okay? Venga, perfecto, vamos allá. Vamos a ver, a abrir todas las sesiones. Ya debería haber aparecido un pop-up. Pongan a abrir, ¿eh? Pongan a entrar. Sí. Ahí va. Pongo el tiempo. ¿16 aquí? 15. ¿Todavía hay personas que están por aquí? Sí. Por lo que vi en la sesión de la semana pasada es que siempre queda alguna persona que en el momento a lo mejor está desconectado o está haciendo otra cosa y no se dan cuenta. Siempre a veces pasa eso. Ok. Estoy con el iPad y entonces no sé si tengo como menos... La aplicación del iPad tiene como menos cosas, creo. Va. Bueno, vamos un poquillo con retraso, ¿eh? Ahora Sí. la parte de preguntar voy a tener que ir bastante más rápido. Bueno, Sí, sí. pues no pasa nada. Tampoco hay mucha chicha en realidad. Yo creo que... Bueno, y si terminamos 5 o 10 minutos más tarde tampoco pasa nada. Bueno, sí, yo es por, tú sabes, soy muy de timebox. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a Me ver. parece bien. Oye, qué raro lo de la encuesta, ¿no? Sí. Porque lo probamos y funcionaban bien, aparecía en todo momento. Qué raro. Sí, sí. Bueno. Y a mí me hizo el tonto, me pidió actualizar el Zoom antes, mi ordenador, y ahora voy a entrar y no me... Oye, ¿podré poner en pausa la grabación? Ah, mira, poner en pausa. No, pero eso es la compartición, no es la pausa, espera. Acá en grabación... Ah, sí, la grabación se puede pausar. pausar. Grabación. Venga, pues pongo pausa y luego continuamos. Bueno, estamos volviendo del ejercicio en grupos. Bueno, ya estamos por aquí poco a poco volviendo a la gente. Oye, ahora al volver sí que ha salido la encuesta. Sí. Bueno. Tiene que ser algún tipo de bug en Zoom, en la versión de Zoom o algo así. No sé, da igual. Ya, aprendizaje para el próximo día, la dejamos abierta desde que empecé la sesión y listo. Corto, ¿no? De lo que, así más corto un poco de lo que habéis comentado. Dale, perdón. No, que ha sido más corto. ¿Ha sido 2 minutos o 1 minuto o 2?
Que pensaba que iban a ser 10. Ahora se ve la encuesta. Sí, Sí, bueno. A mí también me ha salido la encuesta ahora. Fueron Sí, creo que nos ha salido a 7 todos minutos, ya. ¿eh? Sí, fueron 7 minutitos fueron, sí. Fue un poco más, la verdad. Es que vamos un poquillo lentos. Y para... No sé si por error estuve en 2 salas a la vez y luego me echaste una, metiste en la otra y así un poco. Sí, es que había una sala que había solo 2 personas y por un bug entra, bueno, luego hablamos si quieres, pero es por eso, tuvimos que mover por la otra sala, no había casi nadie. Disculpa. Bien, pues vamos a continuar con preguntas. Cuando estamos preguntando, lo que tenemos es el poder de dirigir la conversación, de dirigir sobre qué se va hablando. Bueno, no sé si estamos todos ya por aquí. Espérate. Ah, no, espérate, todavía no vuelve todo el mundo. Ha vuelto todo el mundo, ¿verdad? Bueno, como os decía, preguntas. Uy, perdón, se pasó esto a la siguiente. Cuando estamos hablando de preguntas, fijaos que hay preguntas que nos llegan más, preguntas que nos llegan menos, preguntas que de alguna forma simplemente dirigen el pensamiento, preguntas que dirigen la conversación, preguntas que influyen en la persona o el grupo de personas a la que le estamos haciendo esto. Y por eso es bueno distinguir y conocer qué tipo de preguntas o cuál es la influencia que puede tener cada uno de estos tipos de preguntas. Hablamos aquí de cuando estamos haciendo un proceso de mentoring, sobre todo, solemos pecar de querer hacer preguntas demasiado directas. Y a veces no somos ni siquiera conscientes de que esa influencia que tiene. Por ejemplo, una pregunta que con únicamente influencia en cuanto al guía, en cuanto al tema del que estamos hablando, serían preguntas abiertas. Son preguntas en las que queremos que esa persona o ese grupo de personas exploren, naveguen sobre la situación, sobre lo que está pasando, sobre sus perjuicios, sobre lo que sea. Queremos poner foco en un tema, sin influir en lo que queremos que pase o en lo que queremos que se llegue. Eso sería el ideal de una pregunta abierta. De estas preguntas que suelen empezar por qué, suelen empezar por cómo. Luego hablamos también de preguntas cerradas, que son aquellas preguntas en las que realmente no estamos explorando el pensamiento, sino que básicamente queremos obtener una información, queremos una respuesta sí o no. A veces incluso estás sugiriendo algo que tendría o no tendría que pasar, voluntaria o involuntariamente. Estás poniendo un pensamiento en esa persona sobre, hostia, le estás levantando unas alertas sobre, hey, me está preguntando esto, aquí hay algo, tendría yo que está pasando. No le das espacio a que explore el pensamiento. Y tú como, si estás deseando en ese momento lo que deseas es obtener información, estás cerrando el espacio a toda la información que puede haber alrededor que no esté incluida en tu pregunta. Estas típicas preguntas son aquellas que las respuestas son sí o no, o preguntas trampas que lo que estás incluyendo es un consejo, como algo del tipo, ¿y no crees que sería mejor si tal cosa? Hagamos un ejemplo, por ejemplo. Aquí pegamos un caso en el que supongamos que hay una sospecha de que en un equipo Scrum los miembros de QA no se les está teniendo en cuenta a la hora de las ideas de mejora que están tomando en las retrospectivas, porque tú como mentor estás viendo que las acciones que van tomando y dices, ostras, por tu experiencia sabes que esto a QA le afecta. Entonces, tú podrías hacer una serie de preguntas mal planteadas, en este caso, muy cerradas, en las que tú estás preguntando, pero ¿estáis haciendo retrospectivas al final de los sprints? Y todos los miembros del equipo están yendo a esa retrospectiva y realmente, y te dicen, no, pues los de QA no vienen. Pero ¿y tú crees que son efectivas las retrospectivas sin que vengan los de QA? No estamos dejando espacio a ver qué más cosas puede estar sucediendo alrededor. Una forma más correcta de afrontar este tipo de indagación, este proceso de mentorización, podríamos decir, sería, por ejemplo, la primera pregunta, plantearlo como algo parecido a ¿cómo estáis afrontando la mejora continua en el equipo? Porque a lo mejor resulta que tú no sabes que, no digamos que esté bien o mal, pero a lo mejor sí que están haciendo retrospectivas por separado los miembros de QA y los miembros de desarrollo, o están haciendo otros foros, o están afrontándolo de otra manera. Al hacer la pregunta abierta, das espacio a encontrar toda esa otra información que hay alrededor. Y no estás emitiendo un juicio diciendo de que tenéis que hacer retrospectivas o planteando un pensamiento diciendo que tenéis que hacer retrospectivas al final del sprint. Otra pregunta válida sería, ¿qué aporta cada uno de los asistentes a estas reuniones que estáis haciendo? ¿O qué es lo que te está frenando la efectividad de las acciones que estáis tomando en retrospectiva? Es decir, son preguntas que invitan a la reflexión, que dejan espacio a navegar, que dejan espacio a encontrar más cosas y a más pensamientos, no solo a lo que tú tienes en mente. Pero
tanto estas preguntas abiertas como cerradas van muy de la mano de un proceso de querer guiar la conversación hacia donde nosotros queremos que llegue. O sea, o simplemente a donde creemos que a lo mejor que en el mejor de los casos estamos haciendo coaching bien hecho y no es mentorización. En ese caso simplemente a lo que creemos que la persona o el equipo está necesitando. Pero nos aparecen también otro tipo de preguntas que serían preguntas neutras. Preguntas neutras son aquellas en las que después de haber hecho una indagación, ya sea con esa persona, con el grupo, estás indagando, estás explorando, estás ayudando a que, bueno, se vayan poniendo pensamientos y vayan surgiendo conversaciones y situaciones, llega un momento en el que algo aparece, algo sucede, o llega un momento en el que queremos provocar una reflexión, un momento de pensamiento. Son este tipo de preguntas en las que simplemente dices, ¿y de qué eres consciente ahora? ¿O a qué te recuerda esto que acaba de pasar? ¿O qué más? ¿O qué está ocurriendo? ¿Qué está intentando ocurrir en esta situación y no estamos viendo? ¿O ahora, después de que ha pasado esto, ahora qué? Todas estas son preguntas que dan espacio total a la reflexión, a las personas, al grupo en el que estamos trabajando. Dan espacio a que sigan construyendo lo que considere ese grupo que sea necesario. Nosotros no hemos guiado, no hemos dirigido la conversación hacia ningún lado, no hemos dejado nada. Solo hemos puesto espacio encima para que pase lo que tenga que pasar y se hable lo que tenga que hablar después de un momento de revelación. Pero como ya había dicho, alguien había adelantado a un par de personas en el chat, muchas veces revela más un buen silencio en el momento adecuado que la mejor de las preguntas. Solo con dejar que esa persona o esas personas exploren sin decir nada, sin poner nada encima de la mesa, sin presionar, sin dejar nada, muchas veces la mayoría de las personas, bueno, yo creo que a todos nos pasa, o casi todos nos pasa, a no ser que estés queriendo forzar algo ocultar algo muy fuertemente, los silencios dejan espacio a que todas esas preguntas, esas revelaciones que me he estado callando o me está dando vuelta a la cabeza, ¡pam!, aparecen de golpe y abren todo un nuevo mundo de exploración. Bueno, antes de pasar adelante, ¿qué otro tipo de preguntas, qué otras preguntas creéis que son poderosas también? Les dejo un poco para el chat, antes de saltar al coaching dojo. Gastón, ¿quieres tú tomar el Rambo del coaching dojo? Sí, ahora. Mientras vamos leyendo a ver qué otras preguntas poderosas va poniendo la gente en el chat. Por cierto, antes aparecieron algunas más luego que no comentamos que fueron bastante interesantes. Decía alguien, adaptarse al ritmo de la persona, no intentar acelerarlo, dejar al lado tus propias opiniones. Salió también alguna otra que no mencionamos. Bueno, no tener prisa y el percatarse de qué está en juego para la persona. Ok, entonces ahora vamos a pasar ya a la última parte. Es un ejercicio, un coaching dojo, que viene, bueno, lo que vamos a hacer es grupos donde va a ser un espacio para practicar y explorar el coaching. Va a haber vamos a ser entre 5 y 7 personas, va a haber un rol de facilitador, que como dijimos al principio, si las personas dentro del grupo que tengan más experiencia, si pueden asumir ese rol para ayudarnos, porque nosotros no podemos estar en todos los grupos. Un navegador, que es la persona que va a presentar un tema, la cata en sí con la que vamos a explorar, va a exponer su situación y va a ir haciendo el ida y vuelta con los coaches. Van a haber 2 o 3 personas que van a estar con el rol de coach, en su turno, haciendo preguntas, escuchando y haciendo preguntas que ayuden al navegador a trabajar el tema que ha expuesto. Y va a haber 1 o 2 observadores que simplemente van a estar para hacer de observador, estar viendo cómo está yendo la dinámica, la comunicación, el tipo de preguntas, la escucha. Y al final, bueno, estos son los roles. Entonces, los tiempos que vamos a tener en la siguiente slide. Va creando los grupos mientras. Ok, perdón, sí. Bueno, entonces, los tiempos son, al principio, unos 10 minutos para que el navegador explique la situación. Pueden haber algunas preguntas más de contexto. En este momento las preguntas de contexto es para que los que van a estar en el rol de coach tengan la información de contexto, de hechos reales y cosas que le ayuden a entender la situación al completo. Aquí no empezamos todavía a indagar. Y después 5 minutos por cada persona que esté en el rol de coach. ¿Sí?
Al finalizar esos 5 minutos de cada uno, los observadores, si son 2 a la vez, van compartiendo sus observaciones, ¿sí? Y al final vamos a tener unos 5 minutos de debrief entre todos para ver cómo ha ido y qué conclusiones y aprendizajes podemos sacar. Entonces nuestra idea era presentarles esto para practicarlo ahora y que nos vayamos con aprendizajes y también que quede como una herramienta que pueden ustedes utilizar en vuestra organización para practicar el proceso de coaching. Sí, en cada grupo alguien que se ofrezca para ser el buscador y traiga un problema real, una situación real de su día a día, del trabajo, de lo que sea. Vamos a crear los grupos aleatorios y seleccionan, cuando empieza el grupo, seleccionan los roles. ¿Ok? Si hay alguien... Bien. Es una buena pregunta, me gusta. Llegó la verdura. Bien, entonces estamos listos. ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda o empezamos ya? Pues venga, voy creando las sesiones. ¿Listo? ¿Podéis poner en el chat los perfiles que vamos Sí. a...? Sí. Por supuesto. ¿Lo pones tú, Gastón? Intento. Bueno, si no lo hago yo, no estoy os con el preocupéis. iPad. Y los tiempos, un poco. Vale, copio todo, copio los tiempos y copio los roles ahí en el chat, ¿vale? Y una pregunta, ¿quién responde a las preguntas que hacen los coaches? El navegador, el que presenta el caso, vale. Con esa persona se genera el proceso de coach. El navegador es quien presenta el caso y los coaches van preguntando y se genera un ida y vuelta con el navegador. ¿Sí? Bien. Estoy copiando aquí esto y los tiempos. Venga, le doy a iniciar, vamos para allá. Alvaradejo está por aquí. Voy a pausar de nuevo la grabación. Bien, reanudamos la grabación. Bien. Ok. En 15 segundos se cierran todas las sesiones. Ok. Espérate, un segundín. ¿Qué tienes ahí detrás, Fernando? ¿A Morty? Sí, Ricky Morty. Qué buena, tío. Nobody exists on purpose, nobody belongs anywhere, everybody's gonna die, come watch TV. Es una puta locura la serie. Bueno, ya estamos todos de vuelta. Bien, ¿quién quiere compartir algo? ¿Alguna reflexión, algo que hayáis vivido interesante? Yo comparto la mía y me voy porque me matan aquí. Vale. Bueno, hemos hecho la dinámica, ¿vale? Han salido todos los roles, hemos hecho cada uno nuestro trabajo, hemos compartido, pero yo me llevo una pregunta que creo que la ha hecho Josep María un poco, ¿no? Es que ¿cómo preguntar? ¿No? El arte de preguntar sin inducir. Sin inducir, Sí. ¿En qué sentido inducir? Claro. Pues, por ejemplo, ¿cómo crees, porque ha salido un tema con el Product Owner, ¿no? ¿Cómo crees que el Product Owner te podría ayudar? No, o sea, estamos haciendo un juicio, ¿no? Que el problema lo tiene el Product Owner, ¿no? Estamos induciendo a la pregunta, ¿no? Entonces, que es muy difícil hacer preguntas sin inducir, ¿no? O enjuiciar el problema o la persona, ¿no? Claro, es difícil, que es un arte, ¿no? Claro, esas preguntas que ya dan pie a lo que tú estás interpretando, a lo que tú crees que es tu opinión. Me lo he llevado esto porque efectivamente es muy difícil. Es más difícil aún cuando se está hablando, y en el contexto de equipos de Agile Coaching y de equipos de Agile, estás hablando de una materia que sabes, ¿no? Y que tienes conocimiento. Entonces, como tienes conocimiento, quieres aplicar ese conocimiento.
Entonces ahí estás haciendo mentoring, no estás haciendo coaching. Entonces, ¿Qué más? ¿Qué más hay por ahí? Hasta luego, Jorge. Ahí te dejo el enlace del feedback. Luego igual lo pondremos también en el Meetup. ¿Qué más? ¿Quién más quiere compartir algo? Bueno, yo os cuento. Yo he hecho de navegador y la verdad es que estoy hecho polvo, ¿eh? O sea, me han dejado los dos coaches me han dejado, vamos, pero para pensar un rato. Así que, bueno, a mí me ha encantado la experiencia, ¿eh? De hecho, me llevo cosas ya pensadas para empezar a poner en práctica del problema que he expuesto. Y... ¿Quieres las notas para tener más? Hostia, mándamelas, tío. Sí, sería genial. Porque además soy Pero Dori. cóbrale, Rafa, cóbrale. Sí, un módico precio. ¿Han llegado a que los observadores den un poco el feedback y trabajar sobre cómo se vio la sesión? ¿Y ahí qué comentaron? ¿Qué cosas salieron por ahí? Bueno, salió un poco lo que hemos dicho antes, ¿no? Lo que habéis comentado, que un poco juicios de valor, ¿no? A la hora de preguntar. Sí, sí. Bueno, un poco adhiriendo a lo que decían antes, de lo difícil que es preguntar, abstrayéndose de dar una solución, ¿no? Y bueno, claro, o sea, uno tiene la experiencia o vivió situaciones similares y no, te tengo que hacer un coaching, no te tengo que, no sé, ayudar a que vos te pienses, a que vos pongas en tu cabeza cómo solucionar el problema. Y un poco lo que hablamos en la sesión, yo estuve oficiando de navegador y un poco de facilitador, que ya sé que no hay que hacerlo, pero bueno, en el momento en que estábamos había poca gente. Entonces, un poco eso, ¿no? O sea, de lo que hablábamos después al final, que cuesta no dar soluciones al momento de preguntar. Ahí hay un punto, algo que puedes usar es, aprovechando para además generar más silencio, es antes de hacer la pregunta, contar hasta 3. O sea, voy a preguntar algo. 1, 2, 3, y ahí suelto la pregunta si ese tiempo fue como, ok, esa pregunta si realmente me va a llevar a donde quiero o a donde me va a ayudar a abrir. Quizás en esos 3 segundos que te estás dejando, te das cuenta que no estoy proponiendo una solución aquí. Estos comentarios que habéis hecho me lleva a la pregunta que hizo Karma antes en el chat, al principio, que preguntaba ¿qué diferencia hay entre el coaching y el Agile Coaching? Decía Gastón que es un poco un oxímoron llamarle Agile Coaching, porque, bueno, como os comentaba al principio, nosotros cuando estamos trabajando de Agile Coach realmente estamos más de mentores, porque sí que tenemos un destino, sí que queremos llevar a alguien, queremos llevarte a Agile, quiero llevarte allí. Entonces, en el mejor de los casos, no estoy como consultor siendo muy prescriptivo o tomando yo el cargo de Scrum Master y aplicando ese rol, sino que estoy mentorizando a esas personas, guiándole a través de herramientas de coaching. Utilizo muchas herramientas para cuando hablamos de coaching de grupos, para gestión de conflictos, para, tener situaciones posibles que pueden utilizar. Utilizas esas situaciones en las que por momentos sí que puramente no tienes una intención, no una intencionalidad, pero la mayor parte sí que tienes una intención, que es guiar al equipo hacia una serie de conclusiones que le lleven a tomar esos valores ágiles. Entonces es un poco... Por eso quería hacer al principio esa diferenciación y quise dejar ese tiempo para que quedara claro que cuando tenemos a personas dentro de la comunidad o personas que están llegando de primeras, que tienen formación de coaching real, cuando vienen esto tienen que entender que no es exactamente así, no es lo mismo, es utilizar esas herramientas para guiar al equipo, a la organización hacia allí. Sí, dale, Ciro. A mí me ha gustado un comentario que ha hecho Jordi, que se ha tenido que marchar antes, otro observador, que cada uno de los coaches pues tenía una manera de hacer las cosas distintas, ¿no? Un coach era más empático y el otro pues que era más intuitivo, ¿no? Entonces eso me ha gustado mucho, el poder ver que cada uno hace su manera de coachear. Eso me ha parecido súper interesante para poder ir aprendiendo también pues otras maneras de hacer las cosas. Y Dojo Karma es un espacio seguro donde practicar y mejorar tu técnica y tus herramientas y tus habilidades. Se le llama Coaching Dojo. Cerramos aquí, ¿no, gente?
Por mi parte, no sé, Gastón, por mi parte ha sido un placer, me lo he pasado súper bien. Para nosotros nos llevamos aprendizaje para la próxima sesión, poder tener 2 facilitadores y poder ir saltando nosotros por las sesiones, que hemos echado en falta eso, esa parte que, bueno... Sí, cuando ustedes se van a las sesiones es una situación, una sensación muy rara para nosotros. Sí. Es como, bueno... Yo podía como facilitador, como host principal podía, pero Gastón no. Entonces era un poquito lío. Para la próxima intentaremos mejorar esto también. Hemos puesto en el chat aquí un enlace de feedback, por favor, para que nos deis un poco de feedback de la sesión. Y podéis ver el mismo feedback que rellenéis, podéis verlo, y si queréis verlo mañana o cuando sea, entráis al enlace y podréis ver las respuestas del resto de gente también, si os interesa. Y la pegaremos también en el enlace de Meetup. Y pues más, Gastón. Ya estamos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Ha sido muy agradable. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Gracias. Adeu. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues Gastón, nos vemos mañana un ratito y vemos el feedback que hay de la sesión y planteamos... Ay, no hemos comentado lo de la siguiente, pero bueno. Gracias, chicos. Hasta luego. Nada, a vosotros. Chao. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Gastón. Adiós, chao. Sí, dale. Mañana chateamos un segundo y... Vale. Yo a partir de las 10, como siempre, normalmente yo me vengo levantando sobre las 8:30, 9, desayuno tranquilamente, juego un ratito con los perros y luego ya sobre las 10 suelo estar por aquí. Muy bien, bien del sur, ahí a tiempo tranquilito. Sí, voy tranquilito. Si no tengo presión para nada, me despierto sobre esa hora y así no pongo alerta ni nada. Dale, perfecto. Vale, muy bien, tío, me ha gustado mucho, me lo pasas muy bien. Gracias por hacer que pase y... Tío, gracias a ti también. Venga, mañana vemos. Hasta mañana. Chao.